chicos, tengan ustedes muy buenas tardes, espero que se encuentren bien en casita y vamos a continuar con nuestras clases virtuales que se les estoy impartiendo por medio de este canal. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver con nuestro país, con nuestro Perú. Vamos a ver la división política, sus límites y dónde se localiza nuestro Perú. Entonces decimos nosotros que, por ejemplo, hablábamos anteriormente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De las líneas imaginarias, ¿no? De los paralelos, los meridianos, los trópicos, por ejemplo, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, estamos viendo aquí, por ejemplo, un planisferio, donde está acá ubicado, donde está plasmado todos los continentes, ¿no? Entonces dentro de este planisferio se dice que justamente el Perú está ubicado en la parte central y occidental de América del Sur, en la parte inferior, o sea, en la parte de abajo, ¿no? En la parte de la línea ecuatorial, ¿ya? En la línea ecuatorial. Y por ejemplo, si decimos el Perú, por ejemplo, mediante el meridiano, por ejemplo, principal, el meridiano, por ejemplo, ¿no? Greenwich, decimos que, por ejemplo, el Perú se encuentra, por ejemplo, ¿no? En el hemisferio, pues se dice hemisferio occidental, ¿no? Y mediante la línea ecuatorial, debajo de la línea ecuatorial. Entonces, esa es la localización exacta de nuestro territorio del Perú. Pero ahí también nos habla, por ejemplo, ¿no? De la división política. Y por ejemplo, cuando decimos división política, quiere decir que nuestro Perú está dividido en 24 departamentos y una provincia constitucional, ¿no? Que es el Callao. Entonces, nosotros decíamos, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, podemos decir tradicionalmente que nuestro Perú estaba, por ejemplo, dividido en 3 o 4 regiones, porque también el mar estaba incluido como una región, ¿no? Por proporcionarnos una gran cantidad de especies, ¿no? de peces, pues, ¿no? Y aparte otras especies marinas. Entonces decíamos, tradicionalmente dice que el Perú está, pues, organizado, ¿no? En 3 costa, sierra y selva. Y que la costa, por ejemplo, está en una faja, pues en una faja costera, porque justamente la costa está justamente, ¿no? Al frente, ¿no? De lo que es de la costa litoral, pues, en el Pacífico, ¿no? Entonces, por ejemplo, los departamentos, por ejemplo, de la costa que están, empezamos, por ejemplo, ¿no? Del departamento de Tumbes, ¿no? Hasta el departamento de Tacna. Entonces, estos son los departamentos que pertenecen a la costa. Y luego tenemos la sierra, ¿no? Y tenemos la selva. Entonces, acá, por ejemplo, dice las características de nuestra costa. En la costa, por ejemplo, sí tenemos, te mencioné hace un momento, ¿no? Las 200 millas, que es nuestro territorio, que es nuestro mar, y justamente que está en una estrecha franja de unos 30 a 150 kilómetros, ¿no? De distancia. Entonces, que comprenden dentro de esta parte, la parte costa, chicos, están, por ejemplo, ¿no? Está conformado por desiertos, ¿no? Desiertos, por ejemplo, valles, por ejemplo, acá, por ejemplo, dice valle de cultivo de la costa y un árido, pues, desierto. Eso es lo que es su relieve de la costa, ¿no? Y justamente su temperatura, pues, se encuentra, oscila entre los 15 y 20 grados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la economía, ¿no? de la región costa, justamente hablamos, por ejemplo, de una gran cantidad de valles costeros, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? de la sierra, estamos hablando de la altura, que está entre unos 800 a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? Y aquí justamente la parte sierra se caracteriza porque por su altura, ¿no? Por una morfología justamente no erosionada, ¿no? Aquí en la sierra sí es diferente el relieve,
va avanzando, va subiendo y encontramos quebradas, ¿no? Las mesetas altitudinales, ¿no? Y justamente su temperatura también va a variar, ¿no? Debido a la altura que justamente está esta región, pues, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de la región selva, esa es la parte más grande, más extensa, ¿no? Es una de las regiones más extensas, ¿no? Si tú te das cuenta en el mapa, por ejemplo, del Perú, vemos pues que esa parte ¿no? que está todo de verde es la parte más extensa, más grande, porque acá hay una gran cantidad de vegetación, ¿no? De ríos, ¿ves? Realmente de vegetación, ¿no? También lo que es ¿no? de una gran variedad de animales, chicos, ¿ves? Entonces justamente la selva dice que desde el punto de vista morfológico se distinguen acá dos tipos, por ejemplo, de selva, la selva alta y la selva baja, ¿no? Donde justamente en estas partes de la selva, por ejemplo, encontramos los pongos, que justamente están conformados por aguas que descienden, ¿no es cierto?, desde los Andes, dice, a las partes bajas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, las terrazas, ¿no? Y su clima también es cálido, pues no mucho calor, ¿no? También lluvia, por ejemplo, en aquel momento, ¿no? Entonces esas son las características netamente ¿no? de cada región, donde la selva, te comentaba pues que es una región más extensa, donde justamente aquí hay las principales ciudades, ¿no? Como por ejemplo Ucayali, Loreto, Madre de Dios, Tarapoto, que justamente representan el 60% de la superficie. Entonces ya tenemos, ya tenemos, por ejemplo, ¿no, chicos? ¿No? La ubicación ¿no? exacta ¿no? del Perú, ¿no? Dentro del mapa de América del Sur, que está ubicado en la parte central y occidental de América, y estamos, por ejemplo, dentro del mapa, por ejemplo, también, chicos, tenemos, por ejemplo, ¿no? sus límites, ¿no? Tenemos los límites, por ejemplo, ¿no? Que estamos, por ejemplo, al norte con Ecuador, está Colombia, por ejemplo, ¿no? Al sur, por ejemplo, está con Chile, ¿no? Al sudeste, por ejemplo, al este, por ejemplo, está con quién, chicos, está, por ejemplo, con Brasil y Bolivia. Esos son sus países limítrofes, sus fronteras, que justamente el Perú justamente está rodeado de estos países fronterizos. Entonces los departamentos, justamente empezamos con el departamento de Tumbes, vamos, Piura, Lambayeque, luego de Lambayeque pues empezamos, chicos, por ejemplo, ¿no? la Libertad, Ancash, Lima, Ica, ¿no? Y así sucesivamente hasta llegar hasta el departamento de Tacna, ¿no? Los departamentos que están en la sierra justamente están pues Cajamarca, pues, chicos, ¿no? Tenemos Cajamarca, tenemos por ejemplo Cusco, tenemos por ejemplo Puno, tenemos por ejemplo Abancay, ¿no? Y por eso sí que está como por 24 departamentos, pues, y no se olviden que tenemos una provincia constitucional que es el Callao. Y en estos departamentos, chicos, hay una gran cantidad, por ejemplo, chicos, o sea, se diferencian por sus costumbres, por sus platos típicos, ¿no? Por sus labores que justamente hacen cada región, por ejemplo, ¿no? Lo que es en la economía, por ejemplo, lo que es ¿no? la agricultura, por ejemplo, chicos, ¿ya? Vamos, chicos, siguiendo viendo lo que es en la parte aquí, por ejemplo, chicos, después que hemos visto ¿no? la ubicación, sus límites, hemos visto, por ejemplo, ¿no? los departamentos que lo conforman, ¿no? Ahora vamos a ver, por ejemplo, dice la parte más fundamental, ¿no? La extensión, por ejemplo, ¿no? del territorio peruano, por ejemplo, que tiene una extensión de 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Esa es la extensión, justamente lo que abarca nuestro Perú, ¿no? de la parte ¿no? del mapa del Perú, ¿no? Y no se olviden también ¿no? de las 200 millas, que es nuestro mar, nuestro litoral, ¿ya? Capital, sabemos que el Perú tiene por capital Lima, y acuérdense que Lima es la capital, es el departamento y provincia, ¿eh?
Acá, por ejemplo, dice, acá ustedes van a tratar de colocar los países limítrofes, por ejemplo, ¿no? Dice que las costas del Perú son bañadas por las aguas del Océano Pacífico y está rodeado por varios países, como ya te explicaba anteriormente. Entonces, de acuerdo a tu mapa y la explicación que te estoy dando, vas a anotar ahí, ¿no?, en estos espacios vacíos para poder tener una idea de cómo está conformado y quiénes son los límites. Acá, por ejemplo, te muestro, por ejemplo, una imagen donde está acá el mapa de América del Sur conformado por los 13 países, ¿no? Y también ahí están los países limítrofes. Por ejemplo, en el mapa de América del Sur vemos que Brasil es el país más grande, más extenso, ¿no? Vamos a ver el otro trabajo. Acá, por ejemplo, la ubicación del Perú, la división política. División política porque se divide en 24 departamentos, pues, chicos, ¿no? Departamentos con sus capitales, ¿no es cierto? Hay departamentos que se repiten en la misma capital, es el capital y departamento. Entonces acá, por ejemplo, Tumbes será con su capital Tumbes, pues, ¿no? Piura con su capital Piura, imagínate. Por ejemplo, acá tenemos la capital Chiclayo, será pues Lambayeque, Cajamarca, por ejemplo. Ya tienes una idea de más o menos cómo vas a poder hacer esa tareita. Entonces ahí están ya los 24 departamentos, chicos, y su provincia constitucional, que es el Callao. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, seguimos con la diapositiva. Acá, por ejemplo, dice, vamos a completar los espacios blancos. Dice, el Perú tiene una extensión de ¿cuánto, chicos? De 1.285.326,60 kilómetros cuadrados, ¿no? De extensión. ¿Cuál es el departamento más poblado, más extenso departamento? Entonces, según tu mapa, ¿no?, tú te vas a darle el trabajo de ver cuál es el departamento más poblado y cuáles son los departamentos más poblados, el más poblado, y cuáles son los más grandes, más extensos, el menos poblado, el más grande y el más pequeño. O sea, tienes que trabajar con tu mapa del Perú, chicos, ¿ya? Acá, por ejemplo, aquí seguimos acá realizando, ¿no?, las tareitas. Aquí dice que en el siguiente mapa se realizan las actividades presentadas a continuación. Creo que está, no sé si abajo está el mapa, tú vas a delinear los países, los departamentos, y luego lo vas a relacionar, ¿no es cierto? Por ejemplo, Puno ese es tu departamento, y cuál es su capital de Puno, pues, ¿no? Buscarás cuál es su departamento, ¿no es cierto? No sé si es Huancayo, Chiclayo, Ucayali, por ejemplo, cuál es su capital de Ucayali, ¿no? Y así solamente tú vas a ir buscando en los paréntesis, ahí lo vas a relacionar. Entonces ahí tenemos los departamentos y tenemos las capitales. Ya, chicos, ahí vamos a ir trabajando de acuerdo a la explicación. Ahora activo aquí en el mapa, acá en el mapa dice color mapa, cómo indica y se te indica el enunciado de adelante. Y luego yo te digo que acá, por ejemplo, en este mapa tú mismo pero pongas ahí los países limítrofes, ¿no? Los países limítrofes, y en ese mapita que te muestro, ahí tú vas a colocar los departamentos, todos los departamentos de la costa, departamentos de la sierra y los departamentos de la selva. Ya, algo así tan pequeñito, y luego ya tú me lo vas a enviar, ¿no es cierto?, yo para poder revisarte y ya por parte de tu nota, pues, chicos. ¿Ve? Entonces, chicos, espero que con esta pequeña y breve explicación ustedes me hayan captado, y cualquier sugerencia, cualquiera de ustedes que algo no me puedan de repente entender o no entiendan, por favor, escríbame o envíame por chicos a mi WhatsApp. Mi WhatsApp, que ahí justamente yo ya les he agregado, he formado un grupo para cualquier duda, para yo poder ayudarles. O no dejen de llamarme, que yo en cualquier momento yo les puedo, chicos, ayudar. Chicos, gracias y cuiden, por favor, un abrazo para todos.